El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más para compartir hoy la palabra. Vamos a darle continuidad al capítulo 17 del versículo 1 al 10. Ya habíamos hablado del versículo 1 al 4 en la enseñanza anterior, cuya enseñanza fue llamada el deber de perdonar. Ahora vamos al versículo 5 hasta el 10 y esta porción de la palabra lo vamos a llamar el perdón y la gracia. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitirnos hoy estar reunidos delante de tu presencia para así, bendito Señor Dios, compartir tu palabra, guardándola primeramente en nuestro corazón, luego enseñarla a otros. Queremos que a través del Espíritu Santo nos lleve a que esta palabra quede en verdad en nuestras vidas, porque no solamente nos sirve para hablar con autoridad, sino para traer sanidad y liberación a nuestras propias vidas. Quedamos pues en las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos hablado en la enseñanza anterior de que era imposible que no viniesen tropiezos. Entre otras palabras, que era imposible evitar una ofensa o ofender a alguien. Por eso estábamos llamados a perdonar, debido a que todos estamos siendo medidos con la misma medida. Ahora dice el versículo 5 en esta segunda parte, que es llamada o titulada la gracia y la fe. Versos 5 al 10 de San Lucas capítulo 17 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dices más bien: prepárame la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Vemos entonces, recordemos que esta es una continuación del perdón de lo que estamos hablando. Y el verso 5 y 6 se relacionan con la conversación que Jesucristo había tenido en los versículos anteriores. Los apóstoles le hicieron a Jesús esta petición de: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿para qué estaban pidiendo que se aumentara la fe? No era para enfrentar una prueba, no era para enfrentar una aflicción, no era para soportar después de que Jesús partiera la vida cristiana, sino que el decir a los apóstoles: Señor, aumentanos la fe, era para aprender a perdonar. Se diría entonces: Señor, aumentanos la fe, de lo contrario nunca podríamos cumplir el deber tan difícil como es perdonar. Para perdonar se necesita fe, porque perdonar no es algo fácil de hacer, de lograr o de sentir. Es muy difícil. Y para que una persona entonces, de acuerdo a la enseñanza que Cristo nos da acá, pueda perdonar verdaderamente, primero tiene que tener fe.
Ahora, ¿qué significa fe en este versículo? Sabemos que la palabra fe en Hebreos capítulo 11, que habla de todo el capítulo de la fe, significa creer en lo que uno dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es también la fe el creer en lo que no se ve. En este versículo de Lucas capítulo 17, verso 5, la palabra fe significa, viene la palabra griega pistis, que quiere decir persuasión, convicción, confianza en Jesucristo para salvación, y también significa gracia. Entonces los discípulos, referente a la fe, estarían diciendo: Señor, auméntame la convicción para yo aprender a perdonar, o auméntame la gracia para yo aceptar a los demás y perdonar a los demás como tú, Señor, me perdonas. Recordemos que nosotros somos salvos o salvados por la gracia del Señor, no por obras, para que nadie se llene de orgullo, se llene de vanidad, o sea, se gloríe a sí mismo. Cuando tú dices: yo no soy capaz de perdonar, es entendible, porque quizás el daño y el dolor que te causaron va más allá de lo que uno humanamente puede superar a través de el olvidar o dejar pasar las cosas como si nada hubiera pasado. Es verdad, no soy capaz de perdonar. Por eso es muy difícil, y como es muy difícil, es ahí donde nosotros debemos de acercarnos al Señor y decir: Señor, yo quiero perdonar, pero esto que me hicieron es tan grave, tan doloroso, que necesito que aumentes la fe en mí. O sea, aumenta la convicción en mí para yo dar ese paso. Auméntame, Señor, la gracia, el saber que es la gracia delante de ti, para yo mirar con gracia a aquel que me ofendió. Pero yo no fui la persona que ofendida, sino que fui el ofensor, el que ofendí. Me estaba enredando. Entonces, yo debo de pedirle al Señor que aumente la fe, que aumente la convicción, o aumente esa gracia para yo reconocer que fallé, que me equivoqué, y que con esa gracia, con esa convicción o con esa fe aumentada en el amor del Señor, yo pueda acercarme a la persona que le hice mucho daño y pedirle perdón, aunque sepa que la persona no me vaya a recibir el perdón. Pero recuerde que el perdón libera. Vamos a continuar. El Señor entonces le enseña a los discípulos cómo llegar a la fe verdadera. Dice el versículo 6: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. El Señor aquí habla de la fe y de una semilla muy pequeña que cuando crece en la tierra termina siendo un gran árbol. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor acá con este texto? Quiere decirnos que la cantidad de fe no importa tanto como la calidad genuina de la misma fe. Repito, quiere decirnos que la cantidad de fe no es tan importante como la calidad. Esto es una fe genuina, como la de un niño. Eso quería el Señor enseñarnos con este versículo. Que tengamos una fe
una fe genuina, que aunque sea pequeñita, desde que sea de corazón, yo puedo hacer grandes cosas, aunque sea imposible para mí. Yo puedo hacer que una persona que me hizo mucho, que yo le hice mucho daño, desde que haya una fe genuina, una convicción genuina, eso muestra un arrepentimiento genuino y es un alto porcentaje de que esa persona me perdone, o que yo me perdone a mí mismo por lo que yo haya hecho. Porque muchas personas, aunque fueron perdonadas por Dios, aunque fueron perdonadas por las personas que fueron agraviadas, esas mismas personas que agraviaron no se perdonan a sí mismas, y todo el tiempo es un sentimiento de culpabilidad. Para ello hay que tener una fe genuina, como la tiene un niño. En el versículo 7 y 9 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús aquí nos quiere enseñar que un cristiano que quiere servir al Señor, primero debe de ceñirse. Recordemos que aquí dice que no le dice al sirviente más bien: prepárame la cena y cíñete. La palabra cíñete acá, Jesús se refiere a que el sirviente, el criado, el esclavo de su amo, del Señor, le toca desprenderse de lo que le estorba para servirle al Señor con calidad. Y esto puede ser de la herramienta de trabajo como un hacha, una espada, un machete, de la misma ropa sucia, porque recuerde que aquí habla de que el hombre viene del campo, de arar, de cuidar el ganado, a servirle a su Señor. Y el amo le dice: cíñete primero y luego ven y sírveme. Para tú perdonar, tienes que quitarte de esas herramientas negativas que impiden hacerlo con libertad, con pureza. ¿Como cuáles herramientas negativas? El rencor, el odio, la envidia, la actitud de venganza, o la actitud que te llevó a hacerle daño a esa persona. Si le hiciste daño a alguien por envidia y no te desprendes de la envidia, no va a ser un arrepentimiento genuino. O si alguien te hizo daño, para tú recibir el perdón, debes de desprenderte de la actitud de venganza, del desearle mal al que te hizo daño, entre lo que está en tus pensamientos negativos. Entonces debemos de ceñirnos primero, o sea, despojarnos, desatarnos de todo aquello que nos estorba para dar el paso con libertad y así no tener peso alguno. También el Señor quiere que entendamos que el servicio que hacemos en el nombre de Jesucristo no hace que Dios sea deudor de nosotros, porque muchas veces nosotros actuamos correctamente y ya pretendemos de que sea el Señor el que arregle nuestros problemas porque yo estoy actuando correctamente. Señor, yo ya me arrepentí delante de ti. Eso es un deber, mas no es una exigencia, como decir: Señor, yo ya me arrepentí y yo ya pedí perdón. Ahora, Señor, mira a la persona, esa persona me sigue dañando, no me quiere perdonar y sigue hablando mal de mí. No, yo no puedo hacer que el Señor tenga que cambiar cosas porque yo me he arrepentido o porque yo le estoy sirviendo al Señor. Por eso pone Jesús este ejemplo.
El sirviente llega después de trabajar y podría revelársele al amo y diciendo, no, ¿cómo que te sirvas? Yo vengo cansado. No. El sirviente ya tiene en su mente, en su memoria, en su estilo de vivir, de que luego de que sale del arado o del campo, ya debe de apresurarse para servirle a su Señor, a su amo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso nos habla acá del campo, del arado, de la semilla de mostaza, de la fe genuina, para que nosotros hagamos las cosas por gracia y con humildad. Recordemos que Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y puso como ejemplo cuando le lavó los pies a los discípulos, que dice la Biblia que se ciñó con la toalla y luego comenzó a lavar los pies para darle el ejemplo a los discípulos. Y si eso lo hizo Jesús, ¿cómo nosotros no debemos de hacer lo mismo sin esperar de que el Señor nos recompense algo bueno que sabíamos que teníamos que hacer? Por eso Jesús dice en el versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ya termino diciendo que no es que el Señor diga que cuando yo le sirvo a Él soy un siervo inútil o que es inútil lo que le estoy haciendo para el Señor. El Señor aquí me quiere enseñar que todo lo que yo haga y lo quiera utilizar como un arma o un mecanismo o una herramienta para hacer de que Dios haga lo que yo quiero es inútil. Porque todo lo que Dios hace con nosotros y nos da es por gracia. Dios quiere que comencemos siendo humildes y agradecidos. Y quiere que hagamos lo que Él nos dice a través de la palabra. Con la vara que midas, serás medido. Recordemos que hay una parte de la palabra en Mateo capítulo 17 de un hombre que fue perdonado. Y luego dice la Biblia que saliendo del juzgado se encontró con un consiervo que le debía y el que había sido perdonado no quiso perdonar la deuda del otro que era más poquita, más pequeña, y antes lo maltrató y lo hizo meter a la cárcel. Entonces tú debes de ceñirte, que en este texto significa liberarte, despojarte, andar con libertad, pedir perdón o perdonar de una forma genuina. Y si no eres capaz, el Señor dice entonces acércate y pídeme la fe, pídeme la convicción, pídeme que te dé a conocer de la gracia que yo tengo contigo para que hagas lo mismo con los demás. Y entonces tú lo harás, te sentirás libre, harás lo que Cristo hizo contigo y lo que Él haría estando dentro de ti, y enseñarás a que los demás continúen haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dejar de olvidar, o más bien no olvidar, que estamos acá por la gracia y la misericordia del Señor, por su perdón, y que Él quiere que andemos desatados. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos, gracias por la enseñanza que nos has dado. Ciertamente te pido que aumentes la convicción, la gracia en mi vida para yo perdonar y perdonarme. Ahora, mi Dios, que sé que fe en este versículo tiene que ver es con la convicción. Yo quiero que me ayude a tener siempre por delante la decisión correcta de perdonar y de aceptar que he sido perdonado también. Ahora escribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida que está en el cielo. Con tu sangre lávame de todo pecado y de toda maldad. Con tu llaga sáname, Señor, si es tu voluntad, de toda enfermedad que hay en mi cuerpo físico y en mi alma y en mi espíritu. Yo creo, te confieso, como mi único Señor y Salvador, y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste al tercer día
Y desde allí estás sentado en tu trono y has enviado el Consolador, al Espíritu Santo, para que nos dirija en lo que tenemos que hacer en la tierra y andar el camino hacia ti. Bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Recuerden pasar las enseñanzas por las redes sociales y darle suscribir a su canal si no lo han hecho.